El 8 de marzo de 2022, mientras el mundo celebraba el Día Internacional de la Mujer, una cantante que llevaba más de 3 décadas sin hablar de su pasado abrió Twitter y empezó a escribir. No era una publicación cualquiera. No era una promoción ni un mensaje de celebración por la fecha. Era el inicio de una serie de mensajes que, sin que ella lo supiera todavía, terminarían reescribiendo la ley mexicana. Su nombre, Sasa Sokol. La voz inconfundible de Timbiriche, uno de los grupos pop más queridos de la historia de México. Una mujer que el público conocía por sus canciones, su carrera, su vida aparentemente resuelta. Lo que la mayoría no sabía era que, durante 33 años, Sasa había cargado en silencio con una historia que involucraba a uno de los hombres más poderosos de la televisión mexicana. Esta no es solamente la historia de una celebridad enfrentando su pasado. Es la historia de cómo una sola voz, después de 3 décadas de silencio, terminó frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ganó. Una decisión que, en 2025, cambiaría para siempre la forma en que México protege a las víctimas de abuso sexual infantil, sin importar cuántos años hayan pasado. Para entender cómo llegamos ahí, tenemos que regresar a los años 80, a un estudio de televisión, a un grupo de adolescentes que soñaban con ser estrellas, y a un hombre que tenía el poder de hacerlo o destruirlo todo. Esta es una historia sobre el silencio y sobre lo que cuesta romperlo, sobre una industria que durante décadas decidió mirar hacia otro lado, y sobre lo que puede pasar cuando, finalmente, alguien decide que ya no puede seguir cargando sola con la verdad. Sasa Sokol nació en la Ciudad de México en 1970. Desde niña mostró un talento musical que no pasó desapercibido, y a mediados de los años 80 se convirtió en una de las voces principales de Timbiriche, el grupo pop juvenil que dominaría la cultura popular mexicana durante toda esa década. Para quienes no crecieron con Timbiriche, es difícil exagerar lo que representaba este grupo. No era simplemente una banda de adolescentes cantando canciones pegajosas. Era un fenómeno cultural transmitido cada domingo en el programa Siempre en Domingo, el show más visto de la televisión mexicana, conducido por Raúl Velasco. Millones de familias sintonizaban para ver a estos jóvenes cantar, bailar y proyectar una imagen de inocencia juvenil que se convirtió en parte de la identidad pop de toda una generación. Detrás de las cámaras, sin embargo, existía una estructura de poder que el público no veía. Timbiriche no surgió de la nada. Fue creado y dirigido por Luis de Llano, uno de los productores más influyentes de Televisa. De Llano no era solamente el hombre detrás del grupo, era el arquitecto de buena parte del entretenimiento juvenil mexicano de esa época. Programas como Alcanzar una Estrella, grupos como Garibaldi y Cava, todos llevaban su sello. Dentro de la industria, se le conocía como una especie de niño de oro de la producción televisiva, alguien cuya palabra podía abrir o cerrar la puerta de una carrera. Es importante entender esto antes de continuar con la historia. Quien tenía el control creativo, económico y profesional sobre estos jóvenes talentos era un adulto con décadas de experiencia y contactos en una industria donde el acceso a la fama dependía casi por completo de la aprobación de unas pocas personas poderosas. Sasa, como el resto de sus compañeros en Timbiriche, era una adolescente cuya carrera y cuyo futuro estaba en manos de estos productores. Esta desigualdad de poder no es un detalle secundario de la historia. Es, como veremos, el centro de todo lo que vino después. Para el público de esa época, Timbiriche representaba pureza, talento juvenil y el sueño mexicano del entretenimiento familiar. Las revistas de espectáculos publicaban portada tras portada celebrando a estos jóvenes artistas. Nadie, ni los padres que llevaban a sus hijos a ver los conciertos ni los millones de televidentes dominicales, tenía razón alguna para sospechar que, detrás del brillo de las luces de estudio, existía una relación de poder tan desigual entre uno de los productores y una de sus integrantes más jóvenes. Es esta brecha entre la imagen pública perfecta y la realidad privada oculta, la que hace de este caso algo mucho más grande que un simple escándalo de espectáculos. Es, en el fondo,
Una historia sobre cómo las industrias de entretenimiento en toda América Latina construyeron durante décadas sistemas que protegían a quienes ostentaban el poder a costa de quienes dependían de ellos para poder trabajar. Vale la pena también entender quién era Luis de Llano dentro de ese ecosistema. No se trataba simplemente de un productor exitoso entre muchos otros. Durante los años 70, 80 y 90, De Llano fue una de las piezas centrales en la construcción de lo que hoy reconocemos como la maquinaria de estrellas juveniles de Televisa, un sistema que descubría, entrenaba y lanzaba a la fama a adolescentes, convirtiéndolos en ídolos pop de toda una región. Ese poder de hacer estrellas traía consigo una autoridad casi absoluta sobre las vidas profesionales, como este caso demostraría, también sobre las vidas personales de los jóvenes bajo su dirección. Para las familias que confiaban a sus hijos e hijas a este sistema, la promesa era clara. Talento, disciplina y trabajo duro podían convertir a un adolescente de clase media en una superestrella nacional. Pocos se detenían a preguntar qué mecanismos de protección existían o no existían para esos mismos adolescentes dentro de una industria dirigida casi en su totalidad por adultos con intereses comerciales en juego. Los hechos centrales de este caso son, en sí mismos, simples de enunciar y por eso mismo, difíciles de escuchar. Cuando la relación entre Sasa y Luis de Llano comenzó, ella tenía 14 años. Él tenía 39. Una diferencia de 25 años entre un adolescente y un hombre que, además, ocupaba una posición de autoridad directa sobre su carrera. Según relató la propia Sasa años después, la relación se extendió durante aproximadamente 4 años. No surgió en un vacío. De Llano no era un desconocido, sino su productor, su jefe, en muchos sentidos, la persona que decidía el rumbo profesional de la joven cantante. Cuando la familia de Sasa se enteró de lo que ocurría, la reacción fue de profunda preocupación. Uno de los detalles más reveladores de esta historia, confirmado por la propia Sasa en sus declaraciones públicas, es lo que ocurrió con la pareja de su madre, a quien ella consideraba una figura paterna. Al descubrirse la situación, este hombre tomó la decisión de alejarse de la vida de Sasa por completo. Ella describiría después este momento como la primera gran pérdida de su vida, perder a alguien que había sido, en la práctica, su padre. La madre de Sasa hizo esfuerzos por separarla de Llano, pero la relación continuó. Fue solamente cuando Sasa cumplió 17 años que finalmente decidió sincerarse con su madre y poner fin a la situación. Es imposible entender esta historia sin entender también el contexto cultural de la época. Durante los años 80 y buena parte de los 90, la industria del entretenimiento mexicano y latinoamericano en general normalizó de manera generalizada las relaciones entre hombres adultos con posiciones de poder y adolescentes bajo su tutela profesional. Estas situaciones eran frecuentemente descritas en los medios como romances o historias de amor, lenguaje que borraba por completo la dinámica de control y autoridad que las hacía posibles en primer lugar. Esta narrativa no solamente protegía a los hombres involucrados, activamente silenciaba a las jóvenes que vivían estas situaciones, quienes crecían escuchando que lo que les había pasado era, en el mejor de los casos, una historia romántica poco convencional. Sasa misma reconocería después que, durante mucho tiempo, ella también había internalizado esta narrativa, que había querido creer que lo ocurrido no había sido más que una relación adelantada a su tiempo. Como ella misma lo expresaría públicamente años más tarde, tardó décadas en comprender que la única responsabilidad que le correspondía a ella había sido, precisamente, guardar silencio. Este tipo de normalización no era exclusivo del caso de Sasa. En toda la industria del espectáculo latinoamericano de esas décadas existen ejemplos similares. Jóvenes artistas cuyas historias con productores, directores o representantes mayores eran presentadas al público como parte del folclore romántico de la farándula, sin que nadie se detuviera a preguntar qué significaba realmente esa diferencia de edad. ¿O qué grado de libertad tenía en realidad una adolescente para decir que no a un hombre que controlaba su carrera, sus ingresos y su futuro profesional? Entender este contexto no busca justificar lo ocurrido, todo lo contrario. Busca explicar por qué una situación como esta pudo sostenerse durante años sin que nadie, dentro de la estructura de poder de Televisa,
interviniera para detenerla. Este patrón no era exclusivo de México. En Estados Unidos, en España, en Argentina y en prácticamente toda industria del entretenimiento con estructuras similares de descubrimiento de talento joven, investigaciones periodísticas y movimientos sociales posteriores revelarían patrones comparables. Adultos en posiciones de autoridad aprovechando el acceso, la confianza y la dependencia profesional de menores de edad para establecer relaciones que, décadas después, serían reconocidas legal y socialmente como abuso. El caso de Sasha Sokol, en este sentido, no es una anomalía aislada dentro de la historia del espectáculo latinoamericano, es un ejemplo particularmente bien documentado de un problema estructural mucho más amplio. ¿Por qué alguien esperaría 33 años para hablar? La respuesta no es simple, pero tampoco es un misterio. Luis de Llano continuó siendo, durante décadas, una figura poderosa e influyente dentro de la televisión mexicana. Hablar en su contra no solamente significaba enfrentar a un hombre, significaba enfrentar a toda una estructura industrial que lo protegía, que dependía de él y que durante años había tratado la historia de Sasha y Luis como poco más que una curiosidad de la cultura pop ochentera. Sasha ha sido clara al respecto, temía que hablar afectara su carrera. Y no era un temor infundado. En una industria donde el poder de producción determina quién trabaja y quién no, denunciar a alguien como de Llano representaba un riesgo profesional real, incluso años después de que la relación hubiera terminado. Pero es importante no reducir estos 33 años a un simple periodo de sufrimiento silencioso. Durante este tiempo, Sasha construyó una vida y una carrera plenas. Continuó cantando. Se casó. Vivió públicamente. Se mantuvo presente en la industria del espectáculo mexicano y en ningún momento se definió públicamente como víctima, porque, para el público, no había ninguna historia de victimización que conocer. Ella cargaba esta historia en privado mientras construía, en paralelo, una vida completa. Este punto importa porque desafía una idea errónea muy común, que las personas que han vivido abuso deben mostrar signos visibles de ese trauma o que su silencio significa que no fue tan grave. La realidad, como Sasha misma explicaría después, es mucho más compleja. El tiempo que una persona necesita para sentirse segura al hablar no tiene un límite fijo, y ese tiempo no define la validez de lo que vivió. Durante estos 33 años, Luis de Llano, por su parte, mantuvo su estatus dentro de la industria. Siguió produciendo, siguió siendo entrevistado, siguió siendo tratado públicamente como una figura histórica y respetada de la televisión mexicana. La asimetría no terminó cuando la relación terminó, continuó existiendo durante décadas en la forma de quien tenía voz pública y quien no, quien era escuchado con autoridad y quien habría tenido que enfrentar el escrutinio de toda una industria si hubiera decidido hablar antes. Es importante también señalar que Sasha no vivió estos años en un aislamiento total de su pasado. Como parte de la pequeña comunidad de exintegrantes de Timbiriche y de la industria del espectáculo mexicano, es probable que coincidiera profesionalmente, en distintos momentos, con personas que conocían, al menos parcialmente, lo que había ocurrido en su adolescencia. Sin embargo, durante décadas, ninguna de esas personas habló públicamente al respecto, ni ella sintió que existieran las condiciones para hacerlo abiertamente. Este silencio colectivo, no solamente el suyo, sino el de quienes la rodeaban, es otro de los elementos que este caso puso en evidencia. ¿Cuánta gente, dentro de una industria, puede llegar a saber algo sin que nadie decida romper el silencio? Lo que finalmente rompió 33 años de silencio no fue una decisión repentina, sino una reacción directa a algo que Sasha escuchó. En una entrevista con el conductor de podcast Jordi Rosado, Luis de Llano habló abiertamente sobre su relación con Sasha cuando ella era menor de edad. Pero lejos de reconocer la gravedad de la situación, de Llano la describió en términos que minimizaban por completo lo ocurrido. Habló de haberse enamorado, y llegó a decir que ella lo había mandado al infierno, como si se tratara de una historia de amor que simplemente no funcionó, y no de una relación entre un hombre de 39 años y una niña de 14. Para Sasha, escuchar esta versión de los hechos, pública, minimizada, romantizada, fue el punto de quiebre. No podía permitir que esta narrativa continuara sin respuesta.
El 8 de marzo de 2022, Día Internacional de la Mujer, Sasa publicó una serie de mensajes en Twitter donde, por primera vez, nombró públicamente lo ocurrido como lo que fue abuso. En sus propias palabras, que ella misma decidió compartir públicamente y que se convirtieron en parte del registro público de este caso, explicó que mientras existan mujeres en su situación que no se atrevan a hablar, seguirán existiendo hombres como Luis de Llano. Habló de cómo, desde los 14 años, había querido creer que ella era responsable de lo ocurrido, y de cómo finalmente había comprendido que su única responsabilidad había sido el silencio. También fue directa sobre por qué hablaba en ese momento. De Llano seguía, según sus palabras, abusando de ella en el presente al manipular la verdad sobre lo que había pasado. La reacción pública fue inmediata. Benny Ibarra es compañero de Sasa en Timbiriche. En un giro significativo, sobrino del propio Luis de Llano, expresó públicamente su apoyo hacia ella. El momento se dio, además, en medio de un movimiento más amplio de mujeres en la industria del entretenimiento mexicano que empezaban a alzar la voz sobre experiencias similares de abuso de poder, un momento que en México se conoció como parte de la almohadilla método mexicano. De Llano, por su parte, no respondió públicamente en ese momento. Lo que siguió a esas primeras publicaciones fue una ola de reacciones dentro y fuera de la industria del entretenimiento mexicano. Periodistas de espectáculos que durante décadas habían tratado esta historia como una anécdota curiosa de los años 80 se vieron obligados a replantear por completo la manera en que la habían narrado. Columnistas, otros artistas de la época de Timbiriche y organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres se pronunciaron públicamente, muchos de ellos señalando que el caso de Sasa reflejaba un patrón mucho más amplio dentro de la industria del entretenimiento en español, no un hecho aislado. Sasa fue clara, además, en un punto importante. No estaba buscando protagonismo público continuo. Después de esa primera serie de publicaciones, indicó que no volvería a hablar del tema de manera extensa. Su intención no había sido convertirse en una figura mediática permanente en torno a este episodio, sino simplemente decir, una vez y con claridad, lo que había ocurrido y dejar un mensaje de esperanza para otras personas que pudieran estar atravesando una situación similar. Una pregunta que muchos se hicieron al conocer esta historia fue, ¿por qué Luis de Llano no enfrentó un juicio penal? La respuesta tiene que ver con un problema legal mucho más amplio que este caso en particular. Bajo la ley mexicana vigente en el momento en que Sasa decidió hablar, los delitos como el que ella describía tenían un plazo legal, un estatuto de limitaciones, después del cual ya no podían perseguirse penalmente. Debido a que habían transcurrido más de 3 décadas desde los hechos, la vía penal estaba, en la práctica, cerrada. Esto no significaba que Sasa no tuviera ninguna opción legal. Significaba que su único camino posible era una demanda civil, no para enviar a alguien a prisión, sino para buscar lo que la ley mexicana denomina daño moral, un reconocimiento formal, por parte del Estado, de que una persona violó la dignidad, la integridad y el honor de otra. Es fundamental entender lo que esto revela. El sistema legal mexicano, tal como existía entonces, efectivamente le había puesto una fecha de caducidad al derecho de Sasa y de miles de personas en situaciones similares a buscar justicia. No fue solamente Luis de Llano lo que Sasa enfrentó. Fue una estructura legal que no había sido diseñada pensando en cuánto tiempo realmente necesita una persona para sentirse en condiciones de hablar sobre un abuso sufrido en la infancia. Esta es precisamente la injusticia que Sasa decidió combatir y el motivo por el cual su caso terminaría siendo mucho más grande que ella misma. Vale la pena detenerse en esto porque es, quizás, el corazón intelectual de todo este caso. Los sistemas legales tradicionalmente han asumido que existe un momento razonable en el cual una persona debería denunciar un delito, y que después de ese periodo, la posibilidad de hacer justicia simplemente se extingue. Pero este modelo no toma en cuenta cómo funciona realmente el trauma, especialmente el trauma infantil. Los especialistas en psicología del trauma llevan años documentando que muchas víctimas de abuso sexual en la infancia no logran procesar completamente lo ocurrido, ni mucho menos sentirse en condiciones de denunciarlo públicamente, hasta bien entrada la edad adulta, a veces décadas después.
Un sistema legal que ignora esta realidad, en la práctica, termina protegiendo más a los agresores que a las víctimas. Este no era, además, un debate exclusivamente mexicano. En años recientes, varios países de América Latina y de otras regiones del mundo han comenzado a revisar sus propias leyes de prescripción en casos de abuso sexual infantil, impulsados en buena medida por movimientos de sobrevivientes que, como Sasa, decidieron hablar públicamente décadas después de los hechos. El caso mexicano se sumaría, en 2025, a esta ola de reformas, pero con la particularidad de haber sido impulsado no por una reforma legislativa desde el Congreso, sino por la determinación de una sola mujer dispuesta a llevar su caso hasta la instancia judicial más alta del país. En julio de 2022, Sasa formalizó su denuncia pública en una demanda civil contra Luis de Llano. El objetivo era claro: que se le exigiera una disculpa pública, que enfrentara consecuencias formales y que se reconociera legalmente lo que le había ocurrido. La defensa de Llano se apoyó en varios argumentos. Sostuvo que los padres de Sasa estaban al tanto de la relación en su momento. La calificó, en sus propias palabras, como una historia bonita. Y, en un movimiento que generó todavía más controversia, llegó a impulsar públicamente algo llamado la Ley Magno, una propuesta legislativa orientada a proteger a hombres acusados de delitos de género. La propuesta no prosperó. El caso avanzó lentamente a través del sistema judicial mexicano hasta llegar finalmente a la instancia más alta posible, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN. Lo que estaba en juego en ese momento ya no era solamente el resultado del caso individual de Sasa. Era una pregunta legal de fondo. ¿Puede existir consentimiento real cuando una de las partes es una niña y la otra es, al mismo tiempo, su jefe, su mentor y un adulto casi 3 veces mayor que ella? Y una pregunta igual de importante: ¿debería el paso del tiempo cerrarle la puerta a la justicia a alguien que necesitó décadas para sentirse seguro de hablar? Los tribunales que revisaron el caso analizaron a fondo el concepto de asimetría dentro de la relación, un término legal que reconoce que no puede hablarse de una relación libremente consentida cuando existe una desproporción tan grande de edad, autoridad y poder entre las dos personas involucradas. Los jueces observaron un patrón que hoy se reconoce ampliamente bajo el concepto de grooming, el proceso mediante el cual un adulto utiliza su posición de poder para aislar gradualmente a un menor y normalizar una relación inapropiada, un término que, como se señaló durante el proceso, prácticamente no existía en el vocabulario público de los años 80, pero que describe con precisión la dinámica que los tribunales identificaron en este caso. El proceso judicial también tuvo que enfrentar un obstáculo cultural, no solamente legal. Durante años, la narrativa pública dominante había sido la que el propio de Llano seguía repitiendo, que se trataba de una historia de amor entre dos personas que, simplemente, tenían una gran diferencia de edad. Parte del trabajo de los abogados de Sasa, y eventualmente de los propios tribunales, consistió en desmontar esta narrativa pieza por pieza, mostrando que el lenguaje del romance había sido, durante décadas, una forma de encubrir una relación fundamentalmente desigual e inapropiada. El 25 de junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de Sasa Sokol. La sentencia fue mucho más allá de resolver el caso individual. La Corte determinó que aplicar un estatuto de limitaciones en casos de abuso sexual infantil violaría el derecho de las víctimas al acceso a la justicia, así como su derecho a la integridad personal y a una reparación justa. En consecuencia, el tribunal estableció que, a partir de ese momento, las acciones civiles en casos de violencia sexual contra menores de edad serían imprescriptibles en México, es decir, sin fecha límite. Una víctima podría presentar una demanda sin importar cuántos años o décadas hubieran transcurrido desde los hechos. Este criterio se convirtió en jurisprudencia de cumplimiento obligatorio en todos los tribunales del país. Como parte del fallo, Luis de Llano fue condenado a ofrecer una disculpa pública a Sasa,
a completar una capacitación especializada en materia de prevención de abuso sexual y a pagar una indemnización por concepto de daño moral. La respuesta de Sasa ante esta última parte reveló, quizás más que cualquier otro momento de esta historia, cuál había sido realmente su motivación desde el principio. Dejó claro que no le interesaba el dinero de la compensación y se comprometió públicamente a donar cada peso a organizaciones que apoyan a sobrevivientes de abuso. Para ella, esto nunca había sido una cuestión económica. Había sido, en sus propias palabras, una cuestión de sentar un precedente. El impacto de esta resolución dentro de Televisa, más ampliamente dentro de la industria del entretenimiento mexicano, fue significativo. Durante décadas, Luis de Llano había sido tratado como una figura casi intocable, el productor visionario detrás de algunos de los proyectos más exitosos de la televisión juvenil mexicana. Este caso marcó, para muchos observadores de la industria, un punto de quiebre simbólico. La idea de que ni siquiera las figuras más establecidas y poderosas del entretenimiento están exentas de rendir cuentas, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde los hechos. El impacto de este caso se extiende mucho más allá de Sasa Sokol y Luis de Llano. Gracias a esta resolución, miles de personas en México que sufrieron abuso sexual durante su infancia y que, como Sasa, necesitaron años o décadas para sentirse en condiciones de hablar, ahora tienen la posibilidad legal de presentar una demanda civil, sin que el tiempo transcurrido se los impida. Sasa misma lo expresó de la manera más clara posible. Ahora entendemos que una víctima puede tardar 30 años en sentirse suficientemente segura para hablar. La ley, finalmente, empieza a reconocer esa realidad. Esta no es, al final, una historia de tragedia. Es una historia de una mujer que decidió, después de 3 décadas de silencio, convertir su propia experiencia en un cambio estructural que protegerá a generaciones de sobrevivientes que nunca conocerá. Una historia que comenzó con una niña de 14 años sin poder alguno sobre su propia historia, y que terminó con una mujer adulta reescribiendo, literalmente, las reglas del sistema que una vez la dejó desprotegida. Hoy, cuando se habla del caso Sasa Sokol contra Luis de Llano en las facultades de Derecho mexicanas, ya no se habla únicamente de un litigio de espectáculos. Se habla de un caso de referencia obligada sobre los derechos de las víctimas de abuso sexual infantil, sobre la llamada perspectiva de género en las decisiones judiciales y sobre cómo un sistema legal puede y debe evolucionar para reflejar lo que la ciencia y la experiencia humana nos han enseñado sobre el tiempo que realmente toma sanar. Sasa Sokol pasó de ser la voz de una generación de adolescentes en los años 80 a convertirse, 4 décadas después, en la razón por la cual miles de sobrevivientes en México, personas cuyos nombres nunca conocerá, tendrán ahora una puerta abierta a la justicia que antes simplemente no existía.